La paz y la bendición sea sobre cada uno de ustedes y sobre nuestro maestro de Torah, nuestro rabino Dan Ben Abraham, y sobre cada uno de los líderes que conforman este proyecto Kiruf, el Shalía José Pérez, el Shalía Immanuel y todos los demás colaboradores, los líderes que están dándonos ahora sus comentarios. Que la paz y la bendición sea también sobre cada uno de ellos. En esta semana nos toca hablar acerca de la porción de la Torá conocida como la Parashá Naso. Y en esta oportunidad me toca a mí grabar acerca de la porción de los profetas que está relacionada con esta Parashá que se llama Naso. La Haftará, o la porción de los profetas, se encuentra en el libro de Jueces, Shoftim, capítulo 13, versículos 2 al 25. ¿Okay? Jueces, Shoftim, capítulo 13, versículos 2 al 25. Y esta narrativa nos habla acerca de el nacimiento, o más que el nacimiento, el anuncio de la concepción de Sansón o Sansón. ¿Okay? Un ángel del Eterno se le presenta a la esposa de Manoah y le da ciertas instrucciones y ciertas señales de las cuales ella iba a concebir, y que este bebé que iba a nacer tenía que ser criado con un cuidado muy especial, ¿okay? Un cuidado muy especial, porque él sería Nazir, del voto de Nazareno, como se conoce este voto, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Okay? Entonces, eso es importante que lo tengamos en mente, y esa es la conexión principal que hay con la Parashá Naso, esta porción de la Torá que también nos habla acerca de las leyes del Nazir. ¿Okay? Entonces, en virtud de eso, como la Parashá Naso nos habla de la ley del Nazir, cosas que tienen que estudiar y que seguramente se va a estudiar este Shabbat. Entonces, hoy vamos a tener la bendición de hablar un poco acerca de este voto importante que se conoce como el voto del Nazir, que la Haftará nos toca. Pero antes de esto, quiero mencionarles algo de suma importancia. ¿Okay? Según los estudios que tenemos, este libro de Jueces fue escrito por el profeta Samuel. ¿Okay? Según cierto investigación y estudio que tenemos, el libro de Jueces fue escrito por el profeta Samuel. ¿Okay? Y por lo tanto, las narrativas que vamos a tener acá fueron narrativas que se mantuvieron de forma oral hasta que el profeta Samuel tomó todas estas narrativas orales que habían y decidió escribir este Sefer, este libro que es conocido como el libro de Shoftim o Jueces, como se conoce este libro. ¿Okay? Entonces, esto es importante que tengamos esta información, de que acá hay un libro escrito por el profeta Samuel, y tomó ciertas informaciones orales que rondaban en sus días, y decidió escribir este libro con todas esas historias y todas esas narrativas que se dieron. De todos modos, si tú quieres aprender un poco sobre esto, te invito a que no lo pienses más y que te inscribas en los cursos que está dando nuestro RAF en la página rafdanbenabraham.com. Estudia con nuestro RAF para que puedas tener una riqueza extraordinaria de conocimiento que va a ayudarte en la comprensión de las escrituras bíblicas. Bueno, volviendo al tema entonces del voto de Nazir, básicamente la persona que debía guardar este voto debía abstenerse de comer todo lo que fuera relacionado con el fruto de la vid, no solamente comer, sino incluso beber todo lo que estuviese relacionado con el fruto de la vid. También las personas que realizan este voto tenían que dejar crecer su cabello
¿ok? Durante los días de su voto y guardarse pues de ciertas comidas importantes como las que ya mencionamos, de no comer nada que tenga que ver con el fruto de la vid. ¿Okay? Estas instrucciones fue básicamente las que el Malaj de Hashem le dio a conocer a la esposa de Manoah acerca de el cuidado que iban a tener con este niño. Ahora, permítanme explicar algo que es de suma importancia. ¿Okay? Hay varios detalles en esta narrativa que llevaron a nuestros sabios a explicar ciertas cosas importantes. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en esta narrativa es por qué el ángel se le presenta a la esposa de Manoah y no directamente a Manoah. ¿Ok? ¿Por qué el ángel se le presenta a la esposa de Manoah y no directamente a Manoah? ¿Por qué le habla a la mujer y no le habla al hombre? Bueno, de este detalle nuestros sabios nos indican que esta mujer era una mujer de una gran elevación espiritual. ¿Ok? Era una mujer era una sadiquet, como se conoce en hebreo. Una sadiquet, una mujer justa, y por esa razón, por su alto nivel espiritual, Dios se le reveló a ella. En este sentido, esta mujer tenía un mayor nivel espiritual que su propio esposo, Manoah. ¿Okay? De hecho, Manoah es visto como un hombre simple, ¿okay? Como un hombre muy sencillo, un hombre de campo, un hombre muy, muy sencillo, ¿verdad? Pero su esposa es vista como una sadiquet, ¿ok? Como una mujer virtuosa, ¿ok? Y esto es importante. Según ciertas tradiciones rabínicas, la identidad de esta mujer aparece en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 3. Y es conocida como Haxelponí, ¿ok? Haxelponí. Era el nombre de esta mujer, quien vino a ser la madre de Sansón. Aunque la narrativa de Jueces no nos dice el nombre, siempre se refiere a ella como la esposa de Manoah. Según la tradición rabínica, el nombre de ella era Haxelponí y aparece en Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 3. El Talmud, que es una obra importante de nuestro pueblo, ¿okay? El Talmud la llama a ella Selponí, ¿okay? Selponí es el nombre que le da el Talmud al referirse de la madre de Sansón, le da el nombre de Selponí. ¿Okay? Ahora, esto no es de extrañarnos porque desde el punto de vista de la tradición judía, ¿okay? Desde el punto de vista de la tradición judía, una persona puede tener varios nombres. ¿Okay? De hecho, en la Torah vemos el caso de Yitro, el suegro de Moshe, quien es llamado por varios nombres. Yitro, Heber, Joab y otros nombres se le da a Yitro, el suegro de Moshe, y cada uno de los nombres revela algo importante. ¿Okay? En el caso de esta mujer, ¿verdad? En el caso de esta Sadiquet de nuestro pueblo, entonces ella tenía un mérito enorme, un mérito grande, y por esta razón Hashem se le reveló a esta mujer porque era una mujer muy piadosa, era una mujer de un alto nivel espiritual, una mujer que buscaba de Hashem, y por eso fue escogida para que pudiera traer a este niño al mundo, quien sería instrumento de salvación de Hashem. ¿Okay? Especialmente en la situación importante que estaba viviendo Israel en aquellos días, con el tema de los filisteos y cómo Hashem utilizó a Shimshon para salvar a Israel de manos de sus enemigos. ¿Okay? Y esto es importante. Ahora, otro detalle importante que se da
En cuanto a la narrativa de este anuncio del nacimiento de Shinson, ¿verdad? O Sansón, como se conoce en el mundo occidental, es el deseo, especialmente de Manoah, de querer saber cómo instruir al niño, cómo cuidar al niño, ¿ok? Cómo, cómo prepararse para el cuidado de este niño especial, ¿ok? Que Hashem les iba a dar a esta pareja. Y esto es de suma importancia porque nos da acá lecciones importantísimas a nosotros acerca del tema de la preparación que deben tener los padres en la crianza de sus hijos. Es decir, la crianza de los hijos no es cualquier cosa. Es de hecho una de las responsabilidades mayores que se tiene, y de hecho es una de las tareas que el Eterno le dio de una manera especial a la mujer. Muchas veces las mujeres se sienten renegadas al decir, bueno, ¿por qué yo estoy impedida de cumplir tal mandamiento, de cumplir otro mandamiento? Yo quiero estudiar Torah como lo estudia un hombre, yo quiero hacer los rezos como un hombre lo hace, yo quiero poder cumplir este mandamiento. Y muchas veces la mujer se ve renegada, ¿verdad? Al no tener la obligación de cumplir ciertos mandamientos que el hombre sí tiene como obligación. Pero la razón que está detrás de esto es que Hashem le entregó a la mujer una de las misiones más importantes, ¿ok? Que es la de formar a los grandes hombres y a las grandes mujeres del futuro, ¿ok? Es en la mujer que recae la responsabilidad de formar el carácter de los hijos. Es en la mujer la que insufla en el carácter de sus hijos, la que hace que un hijo sea un virtuoso o todo lo contrario, lo aleino, ¿ok? Y por lo tanto, esa responsabilidad se la entregó Hashem de una manera especial a la mujer, ¿ok? Y de allí que los padres, principalmente la mujer, pero también los padres que tienen también una relevancia importante en la formación de los hijos, deben prepararse antes del nacimiento de un hijo en cómo debe criarse un hijo. En este sentido, hay una historia judía muy especial donde unos padres jóvenes pidieron consejo a un gran hombre espiritual, a un tzadik, ¿verdad? Acerca de cómo criar a su hijo que había recién nacido, ¿ok? Estos jóvenes, ¿verdad? Padres tuvieron un niño y querían criarlo de la manera oportuna y fueron hacia un gran tzadik, un hombre espiritual, ¿verdad? Para preguntarle cómo debían criar a su hijo. Y este hombre, este tzadik, le respondió que tendrían que haber venido un año antes, dado que el proceso de crianza de los hijos involucra sin duda también la formación de los mismos padres. Solamente al buscar su propia perfección pueden los padres y educadores verla en el bienestar de sus educados. Entonces, de esto nos habla de algo importante, entonces, que tiene el tema de la crianza de los hijos, de la formación y de la educación de los hijos, cosas que tenemos que tomar de importancia en nuestras vidas para poder entonces formar a nuestros hijos correctamente, ¿ok? Y esto es otra de las cosas importantes que vemos acá en esta Haftarah. Pero ahora sí, entrando propiamente en el voto del Nazir, este es un voto de consagración importante, ¿okay? Este voto Hashem lo entregó con el propósito de que los hijos de Israel, quien de alguna manera habían sido impedidos a formar parte del sacerdocio y a formar parte de los que sirven a Hashem en el templo, como lo son los levitas, ¿verdad? Por causa del pecado del becerro de oro, cosas que hemos explicado en varias ocasiones, ¿ok? Los hijos de Israel fueron impedidos de cumplir, pues, ese rol sacerdotal, cosa que se tenía antes
del pecado del becerro de oro, todo Israel iba a ser formado como una nación santa, como un pueblo de reyes y sacerdotes, y por lo tanto el sacerdocio iba a ser algo que toda familia de Israel iba a poder participar a través de sus primogénitos. Pero el pecado del becerro de oro cambió un poco la historia, cambió un poco el propósito, el plan de Hashem, y por lo tanto el sacerdocio se le fue entregado a una familia específica como es la familia de Aarón, y el servir a los sacerdotes y tener una función especial en el templo con los utensilios y todo esto se le fue entregado a la tribu de Leví. Entonces el resto de Israel, el resto de las tribus de Israel, de alguna manera perdieron esa oportunidad. Pero a través del voto del Nazir, ¿okay? A través del voto del Nazir, un israelita de cualquier otra tribu podía alcanzar un grado de consagración, tal como el mismo Kohanim. Recuérdate algo que es de suma importancia. Hace poco, especialmente en el libro de Vayikra, el libro que finalizamos hace poco, estuvimos estudiando acerca de la muerte de los hijos de Aarón, ¿ok? Y cuando Hashem le habla a los hijos de Aarón y a sus hijos, los que sobrevivieron, ¿verdad? A los dos hijos de Aarón que sobrevivieron, Hashem le da instrucción a ellos diciéndoles que cuando sirvan no deben beber vino. ¿Ok? No deben beber vino. Debido a su consagración, debido al servicio, debido a lo que Dios le entregó, a la responsabilidad extraordinaria que Hashem le entregó a ellos, ellos tenían que abstenerse de beber vino para poder ministrar delante de Hashem. ¿Ok? Entonces, este punto es tomado por nuestros sabios para afirmar que el que hace el voto de Nazir se consagra como es consagrado un sacerdote, debido a que así como los sacerdotes tienen prohibido beber vino para poder servir a Hashem, el que hace el voto del Nazir también tiene que abstenerse del vino, y por lo tanto su consagración es comparada a la consagración de un sacerdote. Entonces, aunque perdimos el sacerdocio, tenemos la oportunidad en los días del templo, obviamente, de a través de este voto hacer un tipo de consagración en nuestras vidas y alcanzar un nivel de consagración tal cual como la consagración que tenemos. Obviamente no estoy hablando de roles, no estoy hablando de oficios, sino que estoy hablando de consagración. En otras palabras, los nazir, los nazareos, igualito estaban impedidos de servir al Eterno como lo servían los sacerdotes. ¿Okay? No están tomando el rol de los sacerdotes, sino que están alcanzando en su vida un nivel de consagración. Y esto es lo importante que tenemos que tener en nuestras mentes. ¿Okay? El nivel de consagración que tenían los sacerdotes, el Nazir alcanza ese nivel de consagración. O sea, esto es de suma importancia, este voto que se le está dando a Simsón. Por lo tanto, este niño que va a nacer, desde su nacimiento, ¿verdad? Desde su nacimiento iba a ser consagrado para Hashem. Ahora, déjame explicarles algo. El voto del Nazir era un voto que se podía tomar por un tiempo determinado. Incluso una persona grande, una persona ya mayor, podía decir, mira, yo voy a tomar un mes y me voy a consagrar como Nazir durante este mes. Y durante ese mes tenía que aplicar sobre su vida las leyes del Nazir. ¿Okay? Pero en el caso de Shimshon, por palabra de Hashem, por orden de Hashem, a Sansón o a Shimshon se le dio la orden que toda su vida, desde su nacimiento, debía tener ese voto. ¿Okay? Pero repito, este voto podía tomarlo una persona por un tiempo determinado. Bueno, yo voy a hacer un voto de Nazir en los días del templo, yo voy a hacer un voto de Nazir por este periodo de tiempo. ¿Okay? Y durante ese periodo de tiempo, entonces la persona podía hacer ese voto de Nazir. Entonces, esto es importante que tú puedas comprenderlo, ¿verdad? Y entender que hay una serie de
de leyes que tenían estos votos, pero básicamente lo importante era que no tenían que tomar del fruto de la vid. Ahora, sé que surge una pregunta en la mente de cada uno de nosotros. ¿Por qué el fruto de la vid? ¿Okay? ¿Por qué se le prohíbe el fruto de la vid? Bueno, varias razones se dan al respecto de esto. ¿Okay? Una de ellas es porque según cierto comentario que se encuentra en la Gemara y en el Talmud, por lo tanto, el fruto de la vid es interpretado como el fruto que representaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, en nuestro mundo occidental y especialmente en la religión que opera en el mundo occidental, como es el cristianismo, se ha enseñado que el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual Adán y Eva comieron, era la manzana. Eso se enseñó y muchos de ustedes tienen en su mente que el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal era una manzana. Pero desde el punto de vista de la tradición judía no es así. ¿Okay? Hay varios frutos que se identifican con respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal, pero uno de esos comentarios que se da en la Gemara es que el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal era precisamente el fruto de la vid. ¿Okay? De hecho, de allí surge una interpretación que dice que la razón por la cual Noé o Noah plantó un viñedo después del diluvio fue porque él quiso rectificar el pecado de Adán. Okay, él dijo, bueno, yo voy a sembrar este viñedo y con este viñedo yo voy a poder rectificar el error de Adán, que Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y yo voy a, por lo tanto, soy el segundo Adán, así se creía Noé, porque era el comienzo de un nuevo mundo. Entonces él se vio en la tarea, en la necesidad de querer rectificar ese pecado que Adán y Eva habían cometido, y por eso plantó una vid. ¿Okay? Pero todos conocemos la narrativa. Lamentablemente, en vez de hacer una rectificación, Noah terminó embriagándose y quedando desnudo, uno de sus descendientes viendo su desnudez y cayendo una maldición sobre ese descendiente. En otras palabras, en vez de rectificar, Noah cometió un terrible error y trajo una maldición a uno de sus descendientes. ¿Okay? Más tarde, muchos años más tarde, después de Noah, Yeshua aparece en el escenario de Israel y dice estas palabras: yo soy la vid verdadera. Una frase que muchos interpretan como que Yeshua está diciendo: yo soy la verdadera rectificación del pecado de Adán. Al decir que es la vid, entendiéndose que la vid era el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, él estaba diciendo: yo soy el que va a hacer la rectificación correcta del pecado de Adán. Es una interpretación que se da. Bueno, este es el comentario que quiero dejarles acerca de esta Haftará y esperamos que sea de bendición para su vida. Soy el Shalía Cale Soto y que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Shalom Ubraja.